todo ha sido generado por mí mismo. Con mis pensamientos estoy creando mi realidad en cada instante. Soy Patricia Botero y esta es nuestra cita semanal todos los miércoles, 4 de la tarde, hora Colombia. Estoy feliz de estar con ustedes en la tarde de hoy. Recuerda que puedes tomar clases conmigo. Hacemos clase todos los lunes de 6 a 8 de la noche, hora Colombia. La hacemos por Zoom para que todas aquellas personas en cualquier lugar del mundo puedan unirse a nuestra comunidad académica. Por favor, si estás interesado, escríbeme a boteropatricia@gmail.com. La belleza de las leyes de la vida es que a todos nos las aplican igual. Es decir, yo no podría decir por qué a esa persona le aplican una ley y a mí me aplican la otra. Y eso tiene muchas virtudes y tiene muchas cosas preciosas. Una de esas cosas maravillosas que tienen las leyes de la vida es que siempre las podrás verificar. Y las podrás verificar en tu propia vida y las podrás verificar en la vida de los demás. De hecho, muchas veces es probable que te veas enfrentado a una situación muy simpática. Y es que al volverte experto en leyes de la vida, tú te vas a dar cuenta cuando una persona está rompiendo las leyes y cuando las está cumpliendo. Y podrías predecir casi que con matemática exactitud el futuro probable que esa persona va a tener o los resultados que esa acción o ese, digamos, movimiento de esa persona va a generar. ¿Por qué? Porque las leyes nos permiten reconocer que hay un solo resultado cuando las cumplimos y hay un resultado cuando no las cumplimos. Para la vida, para todos, funciona igual, aunque no obtengamos los mismos resultados. Bueno, hoy vamos a conversar sobre la ley de generación. La ley de generación es una ley preciosa porque es la ley que dice que cada ser humano ha generado, está generando y generará su propia existencia. Es decir, la ley de generación dice, en tus manos está la construcción de tu propia vida. Y cada uno de nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, vamos construyendo esa comprensión que tenemos acerca de la vida. Y no solo esa comprensión, sino que también vamos generando unos sentimientos particulares, vamos generando un lenguaje particular con el que nos comunicamos o con el que nos relacionamos y unos comportamientos. Entonces, la ley de generación nos dice que todo surge en nuestra mente. Cuando nosotros generamos un pensamiento, ese pensamiento no es inocente, ¿sí? No es inocente. Ese pensamiento tiene poder, tiene la capacidad de transformarnos, de transformar nuestra vida. Y hoy quisiera explicarte cómo esas creencias limitantes, que son nuestros pensamientos muchas veces, construyen la realidad en la que tú y en la que yo vivimos. Te propongo entonces que te relajes y disfrutes este momento en el que vamos a conversar cómo es que mi mente crea mi realidad, ¿vale? Permítele a mis palabras llegar a tu corazón. Sé que tienes una manera muy particular de vivir y eso es maravilloso. Sin embargo, te invito a que le des una oportunidad a esta información. Y para eso, en la ley de generación, te voy a decir una cosa que es preciosa. Y es que la ley de generación dice algo como esto. Tú le podrías enseñar a una persona el sabor de una manzana. O sea, tú le podrías decir a una persona, mira, una manzana sabe exactamente a esto. Podrías con tu descripción lograr que una persona comprenda con exactitud
¿Cuál es el sabor de la manzana? ¿Cuál es la textura en la boca de la manzana? Como si es jugosa, si es dulce, si es ácida, ¿cómo es? ¿Tú podrías explicarle eso a alguien? O tal vez me dirías, Patricia, es mejor que esa persona le dé un mordisco a la manzana y experimente por sí mismo el sabor de la manzana. Entonces, con esta información que te voy a compartir la tarde de hoy, pasa exactamente lo mismo. Te voy a invitar de manera especial que verifiques en tu vida personal esto que yo voy a conversar contigo. Es decir, te voy a invitar a que seas tú el que le des el mordisco a la manzana, ¿sí? Y pruebes por ti mismo a qué sabe para ti esta información. Como decía Buda, la información es importante en la medida en que tú, al aplicarla, transforma tu propia experiencia. Entonces, te propongo de manera especial que tomes atenta nota de algunas ideas que te voy a dar acerca de cómo la realidad es neutra y es nuestra mente la que hace interpretaciones de esa realidad y que es esa interpretación la que construye el mundo interior en el que cada uno de nosotros está viviendo. Bueno, entonces yo tomé por aquí unos apuntes porque quiero compartir contigo varias cosas. La ley de generación dice, la realidad es neutra, la vida es neutra, los hechos son neutros. Todo, absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor es neutro. Y esa palabra neutra tiene pues muchísimos significados y yo quisiera hacer como relevancia a un par de significados sobre la palabra neutro. Probablemente en tu mente esté viniendo la idea de no es blanco, no es negro, no es positivo, no es negativo, no es bueno, no es malo, y eso es perfecto. Con neutro quisiera decir o hacer énfasis en que el neutro no tiene polaridad. Es decir, el neutro no tiene extremos. Porque eso es una característica muy interesante de los sentimientos. Si tú observas, nosotros podemos pasar de un sentimiento positivo a un sentimiento negativo a una velocidad increíble, ¿sí? Es decir, el sentimiento tiene claramente polaridad. Se mueve de extremo a extremo. Los hechos no. Los hechos no tienen esa polaridad. Los hechos son realidades con las que yo me relaciono, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que los hechos en sí mismos no tienen significado. Entonces la ley de generación, ¿qué dice? Dice, hay un mundo con el que tú, con el que yo, con el que todos nos relacionamos. Ese mundo con el que tú y con el que yo me relaciono, en sí mismo no tiene significado. Y la vida nos invita a que cada uno se acerque a ese universo con su propio proceso interpretativo. Nos dice, tú tienes que asignarle un significado a eso que observas, a eso que está pasando en el entorno en el que tú estás. ¿Listo? Entonces, diríamos aquí que los hechos son neutros, nuestra interpretación de los hechos no es neutra. Nuestra interpretación de los hechos le pone significado a la situación. Entonces, podríamos decir cosas como estas. ¿Enfermarse es neutro? Piensa por un momento. ¿Enfermarse es neutro? ¿Qué opinas? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que tal vez? No sé. No sé qué estás pensando. Yo te voy a decir mi respuesta. Enfermarse es neutro. Es un hecho. Es una realidad. ¿De acuerdo? Cada persona que
experimenta la situación de estar enfermo, interpreta esa realidad de maneras específicas y tiene que ver con lo que está pasando en su mundo interior. A mí me gusta decir que ese mundo interior es ese microclima en el que cada uno de nosotros está. Cada uno de nosotros vive en microclimas diferentes. Hay días que estamos en tempestades, hay días que estamos en lluvia, hay días que estamos en sol, hay días que estamos en una claridad increíble, hay otros días que estamos con un clima muy oscuro. Es decir, esa interpretación está determinada por ese mundo interior que cada uno de nosotros tiene. Por eso podemos encontrar personas que frente a una gripa se echan a morir, están realmente en una experiencia vital súper desgastante. Y hay otras personas que las encontramos con enfermedades muy fuertes, de mucho deterioro corporal, y las encontramos con una concepción mental de la vida completamente distinta, con una actitud completamente distinta. Entonces la ley de generación dice, tú siempre eliges, tú siempre podrás tomar decisiones de la interpretación que le vas a hacer a esa situación que estás viviendo. Entonces es como si nosotros permanentemente pudiésemos poner un lienzo en blanco enfrente nuestro y elegir y decir, ok, me está pasando esto. Mi primera reacción a esta situación es esta, o sea, mi primera interpretación a esta situación es esta. Y probablemente sea una interpretación desde el instinto, sea una interpretación con una información muy, digamos, en mucho conflicto. Puede ser una reacción como muy tormentosa, ¿sí? Sin embargo, yo siempre puedo decir un momento, porque sí, acabo de tener una reacción tormentosa, acabo de darle a esta situación la peor interpretación posible, acabo de armar un drama con esta situación enorme. Sin embargo, en este instante elijo hacer un alto. Y yo puedo decir, un momento porque sí, sí, en primera instancia mi primera interpretación fue esta. Sin embargo, tengo la opción del lienzo en blanco, de retomar y de decir, dame un segundo, porque tal vez puedo elegir diferente. Y aquí hay una cosa preciosa, y es que no estamos predeterminados, ¿sí? No estamos predeterminados porque uno podría decir, no, pero es que el problema que yo tengo es que esta es mi realidad. O las personas me dicen, pero es que Patricia, esta es la vida que a mí me tocó. No, esa no es la vida que te tocó. Esa es la vida que has venido construyendo. Que dado que es una vida que se ha vuelto natural en ti, porque es la manera como típicamente reaccionas, has llegado a creer que no hay otra. Y hoy quiero decirte, la ley de generación nos dice de manera muy contundente, siempre podrás generar una interpretación diferente si cambias las creencias o los modelos mentales desde los cuales estás haciendo la interpretación de los hechos. Entonces mira esto, es que es una cosa preciosa, porque es la posibilidad de elegir siempre, siempre, siempre puedes elegir. Siempre, siempre puedes tomar una decisión que sea más afín con lo que quieres experimentar emocionalmente, lo que quieres experimentar en tu conversación y en tu comportamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a decir acá que la concepción mental de la vida, o sea, lo que cada uno de nosotros tiene en su mente, le pone el filtro, las gafas, define el observador que soy. Ahora, ¿qué pasa acá? Imagínense ustedes que me tomo una fotografía, como me lo explicó un gran amigo mío. Me tomo una fotografía y resulta que veo que la fotografía salgo canosa, con muchas canas, salgo muy seria, salgo como muy deteriorada en términos de arrugas. Entonces, ¿yo qué digo?
quiero cambiar mi vida, voy a tener una vida diferente, me quiero ver hermosa. Entonces, ¿qué hago? Voy y cambio la fotografía. Es decir, el cambio realmente poderoso es cambiar la foto. Así lo puedo hacer. O puedo realmente decir, un momentico, yo quiero cambiar y la forma de cambiar es cambiar yo. Es tal vez arreglarme el cabello, tal vez arreglarme un poco la piel, tal vez echarme algo de maquillaje y de esa manera podría transformar esa mujer que ya, o esa imagen que estoy proyectando. ¿Listo? Entonces, ¿dónde hago el cambio? ¿Lo hago afuera o lo hago adentro? La ley de generación te dice, cualquier cosa que haya en tu vida que no te guste, que está mal, según tú, el cambio lo puedes hacer adentro de ti. ¿Listo? Adentro de ti. ¿Dónde lo vas a hacer? En tus creencias limitantes. ¿Dónde lo vas a hacer? En la manera como comprendes la vida. Entonces, aquí hay una cosa que es supremamente bonita y es empezar a hacer un camino de búsqueda de tus creencias. ¿Cómo es esa manera en la que tú comprendes la vida? ¿Cuál es esa microteoría que tú tienes sobre el amor? ¿Cuál es esa teoría que tienes sobre el trabajo? ¿Cuál es esa manera de comprender que tú tienes de la relación de pareja? Porque cada creencia, cada configuración mental que yo tengo, se va convirtiendo en mi filtro de la realidad y va creando para mí la vida que hoy tengo. ¿Listo? Entonces, aquí la propuesta es cómo podrías cambiar esas creencias y generar una realidad para ti diferente. Miren esto lo poderoso, porque lo que tendríamos que aceptar si reconocemos estas creencias es que estas creencias se van formando a lo largo de la historia de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nacemos sin información. Yo puedo ser hija de un premio Nobel de física y así sea hija de un premio Nobel de física, yo nazco en esta experiencia y necesito vivir un proceso de aprendizaje. Tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a caminar, tengo que aprender a leer, tengo que aprender a escribir. Es decir, a pesar de tener unos padres que tengan un cúmulo de información enorme, a mí como su hijo me corresponde iniciar procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos nacemos, digámoslo así, sin información, ¿vale? Sin información en la mente. Entramos en un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje empieza desde el vientre y empezamos a recibir información, a recibir estímulos, a escuchar lo que mamá y papá dicen sobre estar en amor, lo que papá y mamá dicen de la familia, lo que los hermanos dicen sobre la familia, lo que los amigos empiezan a hablar sobre la vida, sobre lo que significa estudiar, trabajar, sobre el propósito al que vinimos. Es decir, tú empiezas a recibir un montón de información acerca del funcionamiento del universo. ¿Listo? Y la ley de generación dice, eso es necesario. La ley de generación reconoce que todos los seres humanos recibimos esa información y nos dice, de acuerdo a esa información que tú vas acumulando en tu mente y vas generando esa concepción mental de la vida, tú empiezas a crear relaciones con el entorno, ¿de acuerdo? De hecho, cada vez más observamos que los niños de hoy en día son niños a los que de alguna manera los padres intentan ponerle información menos tóxica, menos, digamos, menos limitante. Entonces, uno observa que los papás tienen, digamos, un esfuerzo particular por decirle a sus hijos cosas que sean más amorosas y armónicas, porque ¿cuál es el punto acá que les quiero compartir? Y es que en la medida en que yo voy recibiendo esa información se convierte en la concepción mental de la vida, ¿listo? Yo con esa concepción mental de la vida tengo que resolver mi cotidianidad. Entonces, es probable que yo
en esa relación con el entorno, me vaya encontrando con resultados que no me gustan. Entonces yo digo, yo no entiendo por qué me va mal en el amor, o yo no entiendo por qué me va mal con el dinero, o yo no entiendo por qué me va mal con la salud. Entonces la ley de generación te dice, si tú, al usar la información que tienes en tu mente para interpretar la realidad, el resultado que obtienes no es positivo para ti, claramente esa información es falsa. Bueno, te lo repito. Si las creencias que yo tengo en mi mente, los modelos mentales, la información que yo tengo en mi mente, con la que interpreto la realidad, genera para mí sufrimiento o resultados negativos, yo tendré que decir, o por lo menos la ley de la generación lo dice, tendremos que decir que esa información que estás utilizando para interpretar esa experiencia está equivocada, está limitante, es un error. ¿Por qué? Hay una frase de la Biblia católica que me gusta mucho y se las quiero compartir con cariño porque me sirve en este momento. Y es: la verdad os hará libres. ¿Qué significa eso? Significa que si la concepción mental de la vida, el modelo mental con el que yo estoy interpretando esa situación, es verdad, siento liberación, siento amor, siento paz, siento armonía, me siento bien y el resultado es positivo, porque la verdad libera. Ojo con esto, la verdad no es relatar los hechos, la verdad es la construcción de una información que digamos que se va organizando en mi mente, se va construyendo en mi mente a partir de mi verificación. Me explico con esto. Es verdad aquella información que al verificarla en mí misma, yo he podido darme cuenta que funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es verdad? Es la información verificada que funciona para generar resultados positivos. Miren lo interesante, porque a nosotros nos dijeron que verdad era decir lo que yo pienso. Entonces decimos cosas como, yo te dije la verdad porque te dije lo que pienso. No, la verdad no es decir lo que yo pienso, porque lo que yo pienso está lleno de toda esa información de creencias limitantes, de paradigmas, de modelos mentales que probablemente no sean tan positivos. Entonces yo no puedo afirmar que decir lo que pienso es sinónimo de decir la verdad. La verdad requiere haber sido verificada por mí. Entonces, yo puedo estarte contando a ti una información que ha sido verificada por mí. O sea, lo que yo te estoy diciendo de la ley de generación, yo lo he verificado en mi propia vida. Y yo lo que te estoy contando tiene sentido para mí porque me he dado cuenta que produce resultados de amor, produce resultados positivos, produce resultados de armonía. ¿Qué te voy a pedir a ti o te voy a proponer? Que apliques la información que te estoy dando y que si esa información, al ser aplicada por ti, produce en tu vida más amor, más armonía, más paz, eso se llama una verdad. ¿Listo? Entonces mira lo bonito, porque la verdad en realidad es una información muy poderosa que nutre, que construye, que libera y sana. Entonces, ¿cuál es como todo este camino que nosotros estamos haciendo con nuestra propia vida a través de la ley de generación? Entonces recibimos toda esa información desde la infancia, de la familia, de los seres cercanos, llenamos la cabeza con información, 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 generamos microteorías para todo, teorías para cada cosa, tenemos una manera de comprender cada situación que sucede y tenemos esa información en la mente. Mucha de esa información puede ser inconsciente. Es decir, probablemente mamá en algún momento de la vida me dijo algo que yo en ese instante puedo no estar consciente de esa información. Sin embargo, esa información ha sido guardada juiciosamente en mi mente. ¿Hasta qué momento?
hasta que yo, al usarla, me doy cuenta que me produce resultados desastrosos. Entonces, por decir algo, vamos a pensar en los temas, por ejemplo, del dinero, que tenemos tantos pensamientos de escasez o tantos modelos mentales de escasez. Vamos a pensar que yo tengo el modelo mental o tengo las creencias que me dicen que el que tiene plata pues es una persona corrupta, que las personas consiguen dinero y se dañan, que el amor con hambre no dura, y yo tengo un montón de creencias sobre eso. Resulta que esas creencias se quedan ahí como dormiditas hasta que yo empiezo a tener la experiencia de estar en pareja, por ejemplo. Entonces me empiezo a dar cuenta que el tema económico en pareja se convierte en un problema. Y yo empiezo a decir, pero ¿por qué tengo tantos conflictos económicos con mi pareja? Porque el tema de dinero resulta tan chocante para los dos. Entonces me voy a mis creencias, y empiezo a darme cuenta que tengo una información sobre el amor y el dinero que me tienen bloqueada o que me tienen en dificultades. Entonces, ¿qué dice la ley de generación? Dice, esa información probablemente está de forma no consciente. Necesito que la hagas consciente. Cuando la hagas consciente y te satures de los resultados, o sea, cuando digas, basta, me cansé de sufrir, no más, esto del amor y el dinero está muy enredado, yo necesito resolver el tema económico con mi marido o con mi pareja, en ese momento la ley de generación te dice, puedes hacer lienzo en blanco, puedes limpiar esa creencia tóxica, esa creencia lamentable, la puedes limpiar y puedes empezar a practicar con otra información hasta que llegues a una información que tú dices, wow, esto me encantó porque estoy logrando hacer comprensiones diferentes. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a simplemente a mirar aquí, muy lindo, Milena nos dice desde Uruguay, ¿puedo cambiar una realidad de carencias económicas cambiando mi interpretación? Sí, sí, sí. Y vamos, si ustedes quieren, en nuestro próximo programa, vamos, si quieren, conversamos cómo la ley de generación nos puede ayudar a cambiar las carencias económicas nacidas de creencias limitantes. Soy Patricia Botero y esta es nuestra cita semanal. Un abrazo enorme, me encantó compartir con ustedes.